Aló, aló, buenos días, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí nuevamente. Voy a tratar de que se haga esto em, pues no sé si pueda grabar todos los días un pequeño video o bueno, lo que se demore, porque a final de cuentas tengo una hora libre en las mañanas, entonces para aprovecharla. Venos aquí nuevamente. Este es el segundo video de la semana que les había prometido. Y a pesar de que voy a tocar el tema de lo que mencionaba en el video justo pasado, respecto a algunas personas que aquí en México son pro republicanas, quiero mencionar brevemente que también respecto a lo de la toma del Capitolio, del Congreso, perdón, de Estados Unidos, han surgido nuevas noticias y algunas nuevas declaraciones y piezas de información respecto a lo mismo. Y fue más bien mucho más peligroso de lo que mucha gente pensó al principio, incluyéndome, donde nosotros vimos un golpe de Estado fallido, que lo fue. O sea, a final de cuentas no pudieron cumplir su objetivo de tomar pues políticos, no tomar rehenes ni nada, pero la información que ha surgido desde antier muestra que estas personas, todos aquellos que se metieron al Congreso, y estamos hablando de aquellos que apoyan a Trump, que apoyan a los republicanos de manera tangencial, que son QAnon, y ya saben, los de teorías conspiratorias, los Proud Boys, etcétera, todos, cualquier grupo que estuviera involucrado, iban preparados con la idea de realmente secuestrar o matar a políticos disidentes de los republicanos. Y particularmente Nancy Pelosi era un objetivo para secuestrar o asesinar. Y esto lo demuestran algunos screenshots o algunos tweets, no tweets, sino mensajes dejados por estas personas. Los tweets yo me referiría a la política republicana, que también se metió al Congreso, una que hizo un anuncio de tienes tú mi apoyo y mi Glock, ¿no? O sea, la pistola, que yo no sabía que se había metido al Congreso y pues ahí estaba. No tengo guión ni nada, estoy nada más viendo una hojita de lo que tenía anotado así de esto, pero sí fue mucho más peligroso de lo que pensamos la mayoría. Están ya arrestando a algunos de ellos. He visto notificaciones de que el FBI fue directamente a la casa de algunas de estas personas y los arrestó y seguramente los van a interrogar, va a haber un proceso legal contra algunos, no sé qué tipo de cargo, creo que de violencia o de algo similar. Si se presenta el cargo de sedición, estará interesante ver qué es lo que ocurre con estas personas, porque me parece que es pena de muerte. No sé, habría que checar. Ahora bien, el punto de este segundo video, como lo había comentado, era tratar de comprender por qué tenemos mexicanos que están a favor de los republicanos. Ya ni siquiera me voy voy a tratar de explicar el por qué hay gente en Estados Unidos, latinas o negras o de minorías, que son pro republicanos. Pero explicando específicamente de aquí de los mexicanos que yo he visto, noto ciertas características. Eh, Específicamente hablando de las personas que son, pues digamos, ultra derechas, que sí los hay. O sea, tenemos a una sección en nuestro país donde una gran parte es de derecha. O sea, tenemos que ser directos con esto, ¿no? Pero dentro de ese porcentaje de personas de derecha tenemos a un porcentaje menor, afortunadamente, me refiero afortunadamente porque son muchas menos, que son de extrema derecha. Y estas personas de extrema derecha son republicanas.
aquí en México, a la hora de que están viendo cuáles son las políticas o las ideas de los republicanos, ellos están a favor de ellas. Lo cual nos dice algo muy interesante, que aquí en México tenemos a más personas que son, si lo quieres ver así, moderados o que son un poco más de centro, pero que de todas maneras se alinean con muchas de las ideas de derecha, ¿no? Y luego tenemos a un sector muy particular que es del que realmente me interesa hablar, que son aquellos que son de hueso colorado, que son recalcitrantes de, en este caso particular, de Andrés Manuel López Obrador. Y la razón por la cual me interesa mucho eso es para aclarar dos cosas. López Obrador no es de extrema izquierda. No puedo decir ni siquiera, y esto creo que ya lo había repetido en algún video, no es ni siquiera de izquierda intermedia o no sé, en la ventana de Overton, si este es el extremo derecho y el extremo izquierdo, este, la media izquierda sería como por acá, ¿no? Si tu mitad está aquí. El López Obrador está más o menos en el centro, en la mayoría de las cosas centro y ligeramente centro izquierda en otras, más que nada en las cuestiones sociales. Y es importante distinguir esto para entender que en México, que yo sepa, no tenemos tantas personas que sean de izquierda extrema, de izquierda dura. Por desgracia, me gustaría que sí hubiera personas de izquierda mucho más extrema, eh, como en Europa, básicamente. En Europa tenemos una ventana de Overton más amplia. Aquí en México la tenemos más o menos así. Y si me preguntan ustedes de Estados Unidos, como ya lo había mencionado, estamos así con Bernie Sanders considerándose de extremo izquierda y es apenas centro Bernie Sanders. Pero bueno, eh, regresando al tema principal, la razón por la cual algunas personas de aquí de México, los recalcitrantes de Andrés Manuel López Obrador, que son aquellos que nunca lo cuestionan, que todo lo que hace está bien y demás, y es parte de su identidad política a estas alturas, de su agenda política, de su línea ideológica, de todo político, eh, son personas que en primera instancia, y platicando con un par, consideran que los republicanos son aquellos, y específicamente Trump, son aquellos que eran o son aliados a López Obrador. Platicando un poco más a fondo, me dicen es que los republicanos son nacionalistas, los republicanos eh, no se dejan llevar por las cuestiones ideológicas de género, de feminismo, de todas esas cosas, ¿no? Cuando empiezo a hablar de ellos respecto a, ok, sí, o sea, tienes razón en esto que me estás diciendo, pero si te das cuenta que los republicanos son conservadores. Eh, Me refiero a que básicamente esa postura que tienen en cuanto a cuestiones sexuales, cuestiones de liberación sexual femenina, etcétera, es porque son conservadores. Ellos pretenden conservar el status quo de que sean los hombres blancos específicamente, quienes se mantengan en el poder, quienes controlen las cosas y que se digan cómo hacer, ¿no? Esos como en los buenos tiempos, ¿no? Para ellos. Y algunas personas de aquí de México me dicen, bueno, es que no, porque en realidad, eh, o sea, a lo mejor sí, pero no tanto, porque los republicanos están muy metidos en la cuestión de libertad individual, en responsabilidad individual, etc., etc., etc. Si ustedes observan, a partir de aquí, a partir de estas declaraciones, vemos una disonancia cognitiva porque están tratando de empatar discursos que son polarmente opuestos para tratar de compaginar su propia ideología política y de justificarla. Yendo un poco más allá, explicándoles, ok, ¿por qué estás en contra de los demócratas?
es que los demócratas son los que declaran guerras, es que son los que son los intervencionistas, solamente ve a Hillary Clinton, ve lo que Obama hizo con los drones, ve lo que Obama hizo de hecho fue Barack Obama quien puso las jaulas en la frontera sur de Estados Unidos y donde colocaban a los inmigrantes, ¿no? Y a todo eso les digo, tienes toda la razón del mundo. Esto que tú me estás diciendo de los demócratas es totalmente cierto. Cuando llegas a este punto en la conversación, generalmente una de dos, o se sorprenden porque, pues, admites esto porque es la verdad, o porque ellos dicen, ah, ¿lo ves? Los republicanos son mejores entonces. Y entonces tienes que decir, ¿de qué chingados estás hablando, mijo? ¿Por qué? Porque lo que estas personas no entienden es que cuando te pones a analizar el espectro de los republicanos y de los demócratas, te das cuenta, si eres una persona intelectualmente honesta, que los dos partidos son una mierda. La verdad, porque a final de cuentas los dos impulsan la agenda neoliberal imperialista de Estados Unidos, solo que cada partido lo hace a su manera. Y ustedes van a decir, bueno, pero es lo mismo. No, o sea, hay una diferencia y precisamente hablaba de eso en el video anterior, por favor, chequenlo si quieren, en el video de ayer, en donde los republicanos, como mencionaba hace un momento, no apoyan la mayor parte de estas agendas gays, de identidad, políticas identitarias, etcétera. Los demócratas sí. Entonces, los demócratas sí van a apoyar porque haya una variedad de colores de piel y de géneros en el Congreso o en los actores políticos o en los actores que controlen la economía. Los republicanos básicamente quieren que todos sean hombres blancos y mayores de edad, ¿no? Eh, Así que si ustedes me preguntan, bueno, ¿qué es mejor, no? Tener como decía en el video anterior, 5 hombres blancos controlando la economía, 5 hombres blancos viejos controlando la economía mundial, o un hombre blanco, una mujer blanca, una mujer negra, un no sé, latino discapacitado y un asiático, no sé, y un asiático transexual, controlando todo el mundo, ¿no? O sea, no, ninguna de las dos es buena. Insisto, no podemos caer en la trampa de que estas cuestiones de políticas identitarias son buenas o son mejores o son más progresivas, porque progresistas, porque a final de cuentas es lo mismo, quieren concentrar el poder en solo unas cuantas personas, pero realmente no cambiar el status quo, es solamente manipular un poquito las cosas para que se vea un poco más aceptación hacia todas las personas, ¿no? Regresando pues a la comparación, los demócratas tienen esa característica y si ustedes se pusieran a analizar las líneas que manejan los dos partidos, en donde vas a encontrar la diferencia, como mencioné, son en aborto, en identidad, políticas identitarias, liberación sexual, cosas de esa índole, sociales. Los demócratas están a favor, los republicanos en contra. Y sin embargo, en prácticamente todo lo demás, los dos partidos están a favor. Eh, incrementar el presupuesto militar estadounidense, los dos están a favor. Desregular Wall Street, los dos están a favor. No tener mejores leyes laborales para los estadounidenses, los dos están a favor, etcétera. Y así te vas con una lista. Entonces, cuando una persona me dice, bueno, ¿por qué entonces apoyas, en este caso, las últimas elecciones? ¿Por qué querías que Biden ganara? ¿Por qué no apoyas a Trump? Porque yo no soy un aceleracionista. Y yo no creo que haciendo que las cosas se pongan peor de manera rápida, va a haber un cambio radical más pronto. Eh, eh, díganle ustedes como quieran, a lo mejor mi posición en esto es muy burgués, de petit burgués,
pero no lo creo, o por lo menos no lo considero así. Si gustan dejar un comentario, lo leeré con mucho gusto, pero considero que es mucho más fácil trabajar con, con, con la política burguesa que con una política fascista. El, el golpe de Estado fallido de la semana pasada demuestra que no estaba tan equivocado en la cuestión fascista o autoritaria de los republicanos, específicamente de la línea trumpiana. Y a todas aquellas personas que dicen o que piensan que Trump realmente es una ficha fantástica en la política estadounidense porque era caótica. Bueno, depende de a quién le preguntes. Hay unos que dicen que era fantástico porque era caótico, no sabías qué esperar, este, era como lanzar una llave de tuercas a una maquinaria bien engrasada, entonces creaba mucho caos, no solo en su país, sino en todo el mundo, específicamente porque estamos hablando de Estados Unidos, que es el país más poderoso de la Tierra, eh, hasta este momento. Uh, y otras personas te van a decir que les gustaba Trump por lo que mencioné, nacionalista, que según esto quería traer trabajos de vuelta a Estados Unidos, que sí le preocupaban los trabajadores y demás. No voy a tocar el primero porque como así resumidos, como ficha de caos, Trump realmente era una ficha inepta y agradezco que haya sido una ficha inepta porque precisamente era muy evidente lo que trató de hacer durante todo su mandato, que era enriquecerse a sí mismo junto con su familia y a sus allegados, manejar la presidencia estadounidense como si fuera un mafioso, un líder de cártel. Y eso está fantástico porque si las personas se ponían o se ponen a observar su mandato, probablemente se vayan a dar cuenta de el asco que es la política estadounidense, tanto para republicanos como para demócratas. No estoy eximiendo de nada a los demócratas, pero se daría cuenta de eso y todo eso se lo debemos a la ineptitud de Donald Trump, porque, como dije, era en extremo claro de sus intenciones y solamente hizo transparente lo que está pasando en Estados Unidos, en DC, Washington, DC. El hecho de que muchos políticos republicanos se convirtieran en su línea es también fantástico para nosotros porque pone en evidencia las intenciones autoritarias de estas personas, que lo vemos incluso el día de hoy, que es 12 de enero del 2021. Con las personas que opinan que Trump realmente quería hacer un cambio, que realmente quería darle beneficios laborales, mejorar la economía estadounidense, que tenía algún tipo de extraña relación con distintas personas de distintos mandatarios de otros países y particularmente aquí en México. Una de las razones por las cuales estas personas apoyan tanto o apoyaban tanto a Trump era porque creían que había un tipo de trato benéfico a Andrés Manuel López Obrador con él y por eso no querían que ganara Biden. ¿Por qué? Porque piensan que Biden va a, perdón, que Biden no va a tratar bien a México, no va a tratar bien a Andrés Manuel López Obrador, etcétera. Yo no sé el futuro, pero podemos, en base a lo que ha ido pasando, ver algunas cosas. Y debo de añadir que incluso la noción de que Trump fuera estrictamente bueno con nosotros es completamente falsa, porque dejando de lado la cuestión de bravata, de postulación de decir que tenía al principio durante las preelecciones, durante las elecciones, perdón, respecto a que los mexicanos éramos unos violadores, ladrones, asesinos, etcétera, y algunos de nosotros éramos buenos, con idea de que pues países como el nuestro
son un asco, como se refirió a algunos países africanos y a otros países de tercer mundo, etcétera. Tenemos también la cuestión de que no podemos dejar o no podemos quitar de lado el hecho de que nosotros, y es algo que no se habla mucho, en un punto hace un año, probablemente estuvimos así de tener un golpe de Estado en el norte, o no un golpe de Estado, sino una invasión en el norte por parte de Estados Unidos. Y ahí me tendría que meter a explicar cuál es la relación de Mitt Romney, que es otro político republicano, con los, no recuerdo qué religión es la que está allá en Chihuahua, en la zona donde, bueno, en el norte, creo que sí es Chihuahua, en la zona donde está el mayor depósito de litio del planeta, que tenemos nosotros aquí en México, y todo el conflicto que hubo con la familia Levarón, etcétera, cómo se han desarrollado las cosas, porque no le he dado seguimiento a la familia Levarón, no sé si ellos sigan movilizándose para obtener puestos políticos, me parece que sí, vamos a ver qué onda. Y todo eso, nosotros estuvimos a punto de ser golpeados por Estados Unidos por ello. Tan es así que en algún punto los republicanos dijeron, necesitamos mandar fuerzas al norte de México para solucionar esto por el asesinato, la masacre de la familia Levarón en el auto, que lo balacearon y todo, y que sobrevivió un niño, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me lleva también, por supuesto, a recordarles los golpes de Estado que se trataron de dar durante el mandato de Donald Trump y bajo el beneplácito de Donald Trump, que fueron en Venezuela y también en Bolivia, que resultaron fallidos me parece, cuatro intentos de golpe de Estado, afortunadamente para los países antes mencionados. Y aquí podemos ver, está muy interesante de veras porque tenemos una serie de cuestiones ideológicas que sangran a distintos sectores de la población. ¿Recuerdan cuando mencionaba que algunas personas de aquí, de México, son moderadas y que realmente no caen en el extremo de los republicanos? Tenemos personas de ese bloque que dicen, no, es que yo estoy de acuerdo con los republicanos en esto, pero yo estoy a favor de los gays, de los transexuales, de las feministas, etcétera. Entonces no soy republicano. Okay, eso es ser moderado más que nada, o sea, ser casi demócrata. Pero curiosamente, estas mismas personas son las que estaban a favor de los golpes de Estado de Venezuela y de Bolivia. Y entonces te topas con las personas que aquí votan por el PAN y con las personas que aman a López Obrador, y los dos básicamente coinciden con este tipo de situaciones. Insisto, estoy tratando de resumirlo porque es algo muy complejo, pero observen ustedes esos comportamientos y declaraciones de estas personas, y los dos grupos querían, en cierta medida, que se dieran los golpes de Estado. En un caso, porque estas personas moderadas son moderadas, pero también odian el socialismo, odian el comunismo, cualquier ideología de izquierda fuerte, donde se reparten los bienes o donde hay una mayor igualdad, ya sea controlada por el Estado, por cualquier otra regulación o lo que sea, la detestan. Y tenemos a los de López Obrador, que precisamente porque era Trump el que estaba manejando este tipo de cosas, entonces estaba bien hacerlo. Digo, no es en todos los casos. Ustedes pueden hablar con distintas personas de esa misma línea y va a haber discrepancia. El chiste es, estoy tratando de manejarlo de una manera muy general. Otra de las razones, ya para acabar, porque no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero para no quitarles tanto tiempo tampoco. Otra de las razones que me llama la atención de aquellos que apoyan a Trump aquí en México es debido a que consideraban que Trump iba a quitar de lado a los terribles demócratas, porque estas mismas personas consideran que los demócratas son como el diablo. No les puedo discutir mucho, ya lo mencioné, pero sí me llama la atención que no tengan ideas claras,
Por ejemplo, platicando con una persona así, me decía, es que los demócratas son los racistas, es que los demócratas son los que en realidad quieren, no sé, eh, quieren mantener la tecnocracia. Hay un chorro de teorías conspiratorias donde básicamente creen que los demócratas están supeditados a las órdenes de George Soros o de Bill Gates o de demás. Y tengo que ser muy claro. George Soros sí efectivamente es de una línea demócrata, pero la mayoría de los tecnócratas que son Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, no sé, esos son los primeros que se me vienen a la mente, no tienen una ideología política per se, sino que donan a los dos partidos. En pocas palabras, tanto republicanos como demócratas reciben dinero de estas personas superpoderosas, porque debemos de dejar esto muy claro, los dos partidos son controlados por la oligarquía. Lo que pasa en Estados Unidos, su sistema actual político, es una corporitocracia. Bueno, es de corporaciones básicamente, corporatocracia, lo que sea. Entonces, estas personas pensando que George Soros, Gates, Bezos y demás están detrás del Partido Demócrata, eh, pues están completamente equivocados. No solo eso, sino también la cuestión de varios detalles acerca de la nula o poca información que tienen respecto a la cuestión histórica política de Estados Unidos. Digamos, ellos, platicando con otra persona, me decía, es que los demócratas son los verdaderos racistas. Y le decía, ¿por qué dices eso? Y se fue a la cuestión histórica de decir, es que al principio los demócratas en Estados Unidos eran aquellos que estaban en contra de los negros y estaban a favor de la esclavitud. Ok, muy bien. Aplaudo que hayas estudiado eso de historia. ¿Qué pasó conforme pasó el tiempo? O sea, ¿qué pasó en los siglos después de eso? No, pues ¿qué? Pues que hubo un cambio, hubo un schism donde se separaron básicamente los políticos en los otros partidos, donde los republicanos, porque hubo Abraham Lincoln era originalmente republicano y como mencioné, ¿no? Los demócratas estaban a favor de la esclavitud, pero más adelante hubo un cambio de políticas donde los republicanos se manejaron a favor de la esclavitud y los demócratas en contra. Y esto lo pueden ustedes checar. Tan es así que hay que preguntar quiénes eran los políticos que estaban a favor de la estrategia sureña. La estrategia sureña era manipular a las personas del sur para que votaran por ellos en base a políticas en contra de los negros, de separación, de mantenerlos en una situación laboral terrible, etcétera, lo que ustedes quieran, y quiénes eran los que estaban a favor de levantarlos y mejorar sus condiciones de vida. Los que estaban a favor de la estrategia del sur eran los republicanos y los demócratas eran los otros. Otro ejemplo muy claro es, ¿saben ustedes por qué fue en realidad la guerra del narco de Estados Unidos durante los años 60, 70? Fue debido a que la administración de Richard Nixon, viendo que no podían manejar leyes en contra específicamente de los negros para poder evitar que votaran, porque se daban cuenta que los negros, que las personas, las minorías votaban más por los demócratas. Entonces dijeron, y me refiero a minorías no solo negros, sino también latinos, inmigrantes, perdón. ¿Qué fue lo que hicieron? Iniciaron la guerra contra el narcotráfico precisamente porque dijeron, ¿cuál podría ser la cosa que estas minorías hacen más y que con las que le podríamos pegar más? Marihuana. A partir de ahí, estas personas eran arrestadas, destruían a los republicanos, el partido de Nixon, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, estaba destruyendo la vida de estas minorías, de estos
de estas burbujas sociales, de estos sectores sociales económicos, para que así ellos no votaran por los demócratas. Al momento de mandarlos a la cárcel, de tenerlos en una situación así, eh, eh, obviamente hacías que se sintieran alienados por el sistema y evitabas que votaran, cosa que siguen haciendo ahora. Ya ni siquiera me meto en el terrible gerrymandering que hicieron los republicanos, que era la división quirúrgica básicamente de los estados y de las ciudades para saber qué sectores o qué secciones de cada estado, ciudad y demás votara para poder ellos capturar la mayor cantidad de votos y siempre tratar de ganar las elecciones más. Pero eso ya es punto y aparte. Creo que con lo que he expuesto, eh, pues ojalá y los haya hecho pensar al respecto, que se pongan a pensar en este tipo de cosas, que se cuestionen, que se informen más que nada. Y si tienen algún comentario, ya saben que lo pueden dejar aquí. Creo que en esta semana voy a hacer un par de videos más con el tiempo extra que tengo. Por el momento me despido. Cuídense mucho y que tengan un excelente día.